Lo que me parece increíble de la fuente que vamos a ver hoy es cómo una sola palabra, un pero, una pequeña aclaración, puede darle la vuelta a una de las ideas más centrales del cristianismo. Totalmente. Hoy vamos a meternos a fondo en una doctrina de la Iglesia a la luz del mundo, la idea de la salvación y, sobre todo, quién es el mediador para poder alcanzarla. Y para esto tenemos el análisis de una discusión bastante intensa de un video de YouTube. En él hay un pastor, dos invitados y uno es exmiembro de la Luz del Mundo. Ajá, eso es clave. Y se dedican a desmenuzar un sermón de Carlos Montemayor, que es un ministro de esta iglesia. La pregunta de fondo es, a ver, ¿cómo construyes un argumento para decir que necesitas no uno, sino dos mediadores para llegar a Dios? Sí, es una idea audaz, por decirlo menos. La fuente usa una analogía que me pareció muy clara. Dice que es como tener una escalera grande y otra chiquita para subir al cielo. Me gusta esa imagen. Así que vamos a seguir las pistas de este análisis, para entender no solo la teología, sino la mecánica de persuasión que hay detrás. ¿Listo para desarmar este rompecabezas? Venga, vamos a ello. Bueno, arranquemos por el corazón del asunto, la controversia. La luz del mundo, según nos muestra la fuente, enseña que sí, claro, Jesucristo es el mediador, pero en el cielo. El pero, ahí está siempre. Exacto. Y que aquí en la tierra hay una figura indispensable, su apóstol, que hoy es Naasón Joaquín. Y ojo, no es opcional. Para nada. Uno de los exmierdros en el video lanza una frase que es un golpe sobre la mesa. Dice que la enseñanza llega al punto de afirmar, sin el apóstol, Jesucristo no vale. Es una afirmación fuertísima. Y es que ahí está el nudo de todo el argumento. Lo fascinante que desvela el análisis es la táctica retórica que usan para poder llegar a eso. A ver. El ministro Montemayor, en el sermón que analizan, cita un texto bíblico que parece contradecirlo todo. Cita 1 Timoteo 2.5, que dice textualmente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. O sea, el texto no puede ser más claro. Dice, un solo mediador. ¿Cómo se le da la vuelta a algo tan explícito? Pues mira, ahí es donde entra lo que la fuente llama las sutilezas y artimañas del error. Montemayor no niega el texto. Al contrario, lo afirma con una fuerza tremenda. Ah, ¿no lo niega? No. Según describen, casi lo grita en su sermón. Dice, un solo mediador. Pero justo después de establecer esa verdad, le añade un asterisco, una condición que lo cambia todo. ¿Y cuál es? Él dice que esa unicidad de mediador aplica en el cielo. E inmediatamente después introduce la otra pieza. Pero aquí en la tierra dice, está el apóstol que ora por nosotros. Claro, es un movimiento brillante en su audacia. No contradice el texto de frente, sino que le crea un nuevo compartimento. Exacto. Le inventa una geografía espiritual, una mediación para allá arriba y otra para acá abajo. Exacto. Es una dicotomía arriba-abajo que, como bien señala el análisis de la fuente, no está en el texto original por ninguna parte. Es una capa de interpretación que se le añade encima. Para que encaje la figura del apóstol. Justo. Para crear el espacio exacto donde encaja. Ese es el punto clave donde se tuerce la escritura. Se le introduce una dimensión espacial, cielo versus tierra, para justificar esa escalera chiquita. Ok, la estrategia retórica es inteligente, pero me cuesta creer que una audiencia entera acepte esto sin más. ¿Por qué una idea que parece tan añadida logra tener tanto arraigo? Bueno, aquí es donde el testimonio de los exmiembros se vuelve oro puro para entender el contexto humano. A ver, cuéntame. Totalmente. Y lo que describen es un ecosistema de creencia muy controlado. Israel Leiva Varela y Felisa Silva, los exmiembros, apuntan a varios factores. El primero es bastante directo. ¿Cuál es? El conocimiento bíblico de la congregación es por diseño limitado. No se fomenta el estudio personal, sino que el entendimiento está mediado por lo que el ministro explica desde el púlpito. O sea, tu Biblia es, en la práctica, la interpretación del pastor. No tienes las herramientas para verificar por tu cuenta si esa distinción arriba-abajo existe o no. Confía ciegamente. Claro. Y tienes miedo de no hacerlo. Ese es el segundo punto, y es el más potente. Se describe una prohibición, tácita y explícita, de cuestionar a un ministro. La única respuesta aceptable es, amén. Y ya está, se acabó la discusión. Se acabó.
Felisa Silva cuenta algo que te hiela la sangre. Si a alguien se le ocurría expresar una duda, inmediatamente era marginado. Dice que la gente te empezaba a ver como si estuvieras poseído. Poseído. Eso es un nivel de presión social altísimo. No es solo que no estén de acuerdo contigo. No. Es que te etiquetan como alguien espiritualmente contaminado. Te aíslan. Es un mecanismo de control social muy efectivo. El análisis lo conecta con un concepto que lo define perfecto: autoritarismo dogmático. Suena fuerte. Lo es. Es la combinación de dos cosas. Por un lado, una base de conocimiento bíblico limitada y filtrada. Y por otro, un miedo real a las represalias si te atreves a cuestionar. Entiendo. En ese ambiente, cualquier interpretación, por extraña que parezca desde fuera, puede florecer. Claro. No hay anticuerpos críticos que la puedan desafiar. Es un terreno perfectamente abonado. El argumento no tiene que ser a prueba de balas teológicamente. No. Solo tiene que ser afirmado por una autoridad incuestionable en un entorno donde cuestionar tiene un costo social enorme. Justamente. La autoridad del ministro termina estando por encima de la autoridad del texto mismo. Si él dice que significa arriba y abajo, pues eso significa y punto. Ok, entendiendo ese ambiente de control, regresemos al argumento. ¿Por qué la fuente lo desarma pieza por pieza? ¿Cuál es el fallo lógico en esa división arriba-abajo? El análisis en el video hace algo muy sencillo pero demoledor: leer el contexto del versículo. El pasaje de 1 de Timoteo 2, de donde sacan la frase del único mediador. ¿Sí? No empieza ahí. Empieza unos versículos antes pidiendo que se hagan oraciones y súplicas por todos los hombres. Y dice explícitamente que el objetivo es que todos los hombres sean salvos. ¡Claro! Y la pregunta obvia que plantea la fuente es, ¿dónde están esas personas que necesitan la salvación? ¿En la tierra? Obviamente están en la tierra. Los que ya están en el cielo, en teoría, ya son salvos. Entiendo. Entonces, si la gente que necesita la salvación está aquí abajo, el único mediador que se menciona para ellos es, por definición, un mediador que opera para los que están en la tierra. Su función es conectar la tierra con el cielo. Exacto. La mediación de Cristo no es solo allá arriba, es precisamente el puente. Es un argumento impecable. Introducir un mediador de abajo para los que están abajo es una redundancia. Anula por completo el significado de la palabra único. Totalmente. Y por si fuera poco, el análisis va un paso más allá y se fija en el versículo siguiente, el 6. A ver. Este versículo da la razón por la cual Cristo es el mediador. Dice que lo es porque se dio a sí mismo en rescate por todos. Ah, la mediación está ligada al sacrificio. Intrínsecamente ligada. Y aquí es donde en el video lanzan unas preguntas retóricas que son demoledoras, basadas en las que hizo el apóstol Pablo. ¿Acaso murió el apóstol Naasón por ustedes? ¿Fue crucificado por ustedes? Uf, qué potente. Eso lo cambia todo. La mediación no es solo orar por alguien. No, para nada. Es un rol que se gana a través de un acto redentor único. Ningún otro ser humano, apóstol o no, puede reclamar eso. El sacrificio es la credencial. Exactamente. Y esto nos lleva a ver cómo esta doctrina del doble mediador pues se va extendiendo como una mancha de aceite. No es una idea aislada. ¿Qué más hay? La fuente menciona otras enseñanzas que se construyen sobre esta base. Por ejemplo, una frase que al parecer es muy común. Sí, Jesucristo es el camino, pero el apóstol es la puerta. De nuevo la misma estructura. Se reconoce a Cristo, pero se le pone una condición, un intermediario. Pero claro, la misma fuente lo contrasta, ¿no? De inmediato. Citan el capítulo 10 del Evangelio de Juan, donde el propio Jesús dice sin dejar lugar a dudas: yo soy la puerta. Es una contradicción directa, blanco y negro. Totalmente. Están tomando una afirmación que Cristo hace sobre sí mismo y se la están resignando al apóstol. Es un patrón claro de sustitución de funciones. Fíjate qué interesante el patrón. Se toma un atributo de Cristo, se le reconoce y se le añade un pero, que introduce al apóstol como el agente indispensable. Mediador, puerta. Y esto me lleva a pensar en la consecuencia más extrema de todo esto. Si todo depende de una figura humana viva, ¿qué pasa cuando esa figura muere? El análisis toca este punto, ¿verdad? Sí, y aquí es donde la conversación se pone realmente impactante. ¿Qué pasó cuando murió el apóstol anterior, Samuel Joaquín? La fuente presenta evidencia de un himnario oficial de la luz del mundo, y en ese himnario se explica qué sucedió en la iglesia al momento de su muerte.
Dice que todos los ministerios, Todos. pastores, diáconos, encargados, todos, perdieron las facultades que habían recibido. Espera un momento. ¿Significa que la autoridad para bautizar, para predicar, todo se desvaneció en un instante? Eso es exactamente lo que implica. La autoridad espiritual de la Iglesia entera, que según su doctrina emana del apóstol, se extinguió con su último aliento. Es increíble. Un exmiembro en el video lo describe de una forma aún más cruda. Dice que la Iglesia, como institución funcional, murió durante aproximadamente 7 días, el tiempo que duró el velorio. La Iglesia murió. Es una idea vertiginosa. Es como si su conexión con Dios, su estructura de salvación, literalmente se apagara durante una semana. Todo quedó en pausa. No había ministerios activos, no había autoridad. La Iglesia entera en un limbo espiritual, esperando ¿Esperando qué? a que el nuevo apóstol, en este caso Naasón Joaquín, fuera revelado y con su propia autoridad reactivara todos los ministerios. Es como si él tuviera el interruptor general de la Iglesia. Y esto choca de frente con lo que la misma Biblia dice. La fuente nos lleva al libro de Hebreos, y ahí el contraste es total, ¿no es así? Es un contraste brutal. El libro de Hebreos argumenta que Jesús tiene un sacerdocio inmutable. ¿Y por qué es inmutable? ¿Por qué no muere? Exacto. Porque Él vive siempre para interceder. Su mediación no está sujeta a la muerte, no caduca, no necesita ser reactivada. Es permanente. Mientras que la de los apóstoles de la luz del mundo es mortal. Depende de la vida biológica de un hombre. Son dos conceptos de mediación fundamentalmente opuestos. La implicación es profunda. Si la autoridad depende de la vida de un hombre, el fundamento real no es Cristo, sino una dinastía de hombres mortales. Ok, vamos a juntar todas las piezas. Lo que el análisis nos muestra es que la doctrina de la luz del mundo inserta esta figura del mediador terrenal, el apóstol. Y para hacerlo, crea esa distinción artificial de arriba a abajo que no está en el texto. Y hemos visto que esta creencia se sostiene no tanto por su solidez teológica, sino por una estructura de control muy fuerte. Los testimonios apuntan a un sistema que limita el conocimiento y que castiga el cuestionamiento. Y el resultado es esta idea radical, que la Iglesia entera depende de los latidos del corazón de un solo hombre. Sí. Entonces, ¿qué significa todo esto? Más allá del caso específico, el debate de fondo que nos plantea la fuente es sobre la autoridad en la fe. La pregunta que queda en el aire es, ¿la autoridad reside en el texto sagrado o en la interpretación exclusiva de un líder humano? Esto plantea una pregunta importante sobre la autonomía del creyente. El argumento implícito en la refutación que hace la fuente es un llamado al pensamiento crítico, A leer por uno mismo. a que cada persona tenga acceso directo a las fuentes, para no ser, como dicen ellos, fácilmente engañada. Se trata de si la fe requiere sumisión a una jerarquía o una convicción personal informada. Y para cerrar, la fuente nos deja con una reflexión final que es inevitable y muy provocadora. El apóstol actual, Naasón Joaquín, de quien depende toda esta estructura, Sí. enfrenta acusaciones criminales muy graves en Estados Unidos. Está en prisión. Esto ya no es teología, es la cruda realidad. Exacto. Y la pregunta que queda flotando, y que la fuente deja abierta, es devastadora para un sistema así. Si la salvación, la autoridad y la existencia misma de tu comunidad dependen de un solo hombre mortal, ¿Qué pasa cuando ese hombre falla? ¿qué pasa con la fe de miles de personas cuando ese hombre demuestra ser falible? O peor, es condenado por actos criminales. ¿Qué ocurre cuando la escalera Kikita, ese mediador de abajo, se rompe? Se derrumba también todo el camino al cielo. Es una cuestión sobre la fragilidad y los enormes riesgos de construir una estructura de fe sobre un fundamento humano, en lugar de un principio divino.